Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bendición estar con ustedes otra vez esta noche en su programa Fuerza para Vivir. Un programa que te impulsa a vivir mejor. Y esta noche estamos muy bendecidos. ¿Qué Ave María, ¿cierto? Se me salió lo colombiano. Bueno, estamos muy bendecidos también esta noche porque vamos a tocar un tema muy hermoso y también tenemos con nosotros esta noche al hermano Víctor Mora. Hermano Víctor, salúdenos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Contento de acompañarlo en este programa, Fuerza para Vivir. Un saludo a la distancia, un abrazo. Amén. A la distancia. Amén. Bueno, desde ya decimos que extrañamos al hermano Fabián que iba a estar con nosotros ahora, pero esta época del mes para él es bastante ajetreada, pero lo esperamos a la próxima. Amén. Pues pastor, salúdenos. Bendiciones, también saludos a todos los que nos están siguiendo, a los que nos van a seguir a medida que se vayan conectando. En esta noche queremos hablar de un tema muy conocido por todos y esperamos que todos puedan hacernos en los comentarios un versículo, como vamos a hablar sobre conocer a Dios y vamos a tocar un tema doctrinal, que todos puedan enviar un versículo y que a usted le parezca interesante, que si es posible usted sintió que Dios le reveló algo acerca del nombre de Jesús, acerca de la unicidad, usted pueda hacernos y esos comentarios los vamos a ir leyendo, esos versículos los vamos a ir leyendo, van a ser de bendición. Bueno, entonces esta noche tenemos un tema bien especial. A los hermanos que se van conectando les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, comparta esta publicación porque hoy vamos a tener un programa de edificación. Recuerden que los programas los temas de este programa mejor, tienen como fin edificar. No enseñamos, hablamos cosas donde sentimos y creemos que Dios está formándonos, edificándonos. Y así que, bueno, el pastor Daniel nos dijo que vamos a tocar el tema de conociendo a Dios. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a hablar acerca del nombre de Jesús, algo de doctrina. Entonces, usted, mientras vamos hablando, usted quiere dar su acotación o decirnos un texto bíblico. Mira, tú leyendo encontré esto ya tremendo. Entonces, lo escribe y nosotros lo leemos y así vamos a tener la oportunidad de poder estar interactuando juntos. Es muy importante eso. Así que nos vamos esta noche y arrancamos con la ayuda del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con un versículo del libro de Jeremías, de donde sacamos esta noche el título. Dice así, Jeremías 9, verso 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces es muy importante conocerme y entenderme. Entonces llamó mucho la atención que muchas veces nosotros en la iglesia hablamos acerca de temas y conocemos muchos temas, pero a veces no conocemos bien o no manejamos bien los temas doctrinales o no los repetimos. Entonces, esto es importante, es básico. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 43, verso 10, y ahí sí arrancamos con este tema doctrinal, conocerme y entenderme, ¿sí? Conociendo a Dios, ya que, como les digo, mucha gente hoy habla. Yo conozco a Dios, he ido a la iglesia, leo la Biblia, ya son bautizados. Usted le pregunta, denme un versículo acerca de la unicidad de Dios y quedan pensando un rato. Este programa puede ayudarle para que usted ejercite su conocimiento acerca del tema del nombre y de la doctrina del Señor. Dice 43 versos 10 del libro de Isaías. Del libro de Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Estamos hablando de conocer. Conozcáis y creáis, y entendáis. ¿Amén? Estamos hablando de estos dos verbos. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, entonces,
clara, más claro, dicen en mi país no canta un gallo, es claro, y ahí partiendo de estos versículos vamos a comenzar. Hay muchos versículos, por eso le pedimos que quiera añadir un comentario, estamos dispuestos para escucharle. Conocerme y entenderme. Entonces es muy importante conocer la palabra de Dios, entenderla también, porque hay personas que leen y no entienden. Y el Señor está muy interesado en que nosotros lo conozcamos, que cuando estemos orando, cuando nos estemos dirigiendo a Él, sepamos confiadamente a quién nos estamos dirigiendo. Cómo se presenta el Señor en el Antiguo Testamento, cómo se presenta en el Nuevo Testamento. Algunas personas hasta hoy especulan diciendo que el Antiguo Testamento ya pasó, que eso ya no vale, pero todo estudiante de la Biblia sabe que el Antiguo Testamento es incompleto sin el Nuevo y el Nuevo incompleto sin el Antiguo. Son completaciones, ninguno ha caducado. Para los periodos, las dispensaciones van cambiando, el pacto cambió, pero la Biblia sigue siendo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, la palabra sigue siendo la misma. Pastor, me gustaría decirle algo. Mire, en medio de estas dos varones de Dios es difícil estar a la altura, pero voy a intentar aportar lo que pueda. Mire, yo creo que hay que empezar del principio, porque a lo mejor hay hermanos que nos están escuchando ahora o se han unido en este tiempo al programa, o a lo mejor está empezando la vida cristiana. Y el principio de todo es el primer mandamiento para conocer al Señor. Es un mandamiento que da Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso sale en la Biblia, que usted lo pueda leer, lo pueda buscar en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Y ese es el principio de todo. El principio de todo es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el primer mandamiento. Y así como lo decía el profeta, para conocer al Señor, igual hay que conocer sus mandamientos. De esa forma Dios se da a conocer con los hombres. Sí, señor. Amén. Queremos aportar, pastor, ya nos mandaron el primer versículo aquí. Y me pareció excelentísimo. Gálatas 4:8. Hermana Erika González, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no eran dioses. Y tomo esto, pastor, para también entonces tomar lo que está diciendo el hermano Víctor. Ese es el principio. Y en estos dos textos que el hermano Víctor habló, hay cosas ahí están las dos cosas que dice el pastor que habló, que lo resumo en estas palabras. Hay revelación y hay relación. Amén. Entonces, la revelación nos deja saber conocer de Dios. Entonces tenemos una pluralidad de religiones en el mundo que han presentado a Dios de diferentes maneras, pero si puedo decirlo de esta manera, Dios no necesita que un hombre lo presente. Su palabra misma se presenta, la creación misma lo presenta. Entonces, es una revelación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero, Dios es uno, una revelación. Amén. Y Claro. segundo, relación. Y amarás al Señor tu Dios. El amor exige relación. Entonces, querido auditor, esta noche, conociendo a Dios, ¿cierto? Y entendiendo de Dios, o sea, en una relación. Y yo quería decir esto al principio. Usted puede decir, hay hermanos que dicen, no, yo llevo toda la vida en el Evangelio, ¿verdad? Muchachos ahí, ¿qué van a decir? Pero, si a veces no conocemos a nosotros mismos que somos seres mortales, imagínense todo lo que nos hace falta conocer de este Dios inmortal. Amén. Hay muchas cosas que podemos aprender y entre esas, como le digo, estos versículos, desde niño, desde tener la edad de 13 años, me llamó mucho la atención este tema y comencé a memorizar. Y una de las cosas que he visto es que si uno no practica periódicamente estos versículos, los va olvidando. Entonces es importante nosotros como cristianos
como conocedores del nombre, de mantener esto activo, de estarlo diseminando, compartiendo, y este programa va directo a eso para que nosotros podamos ayudarnos a reforzar este tema y podamos conocer más de Dios. Hermano Víctor, claro, es importante porque uno conoce a las personas por el nombre. Es difícil conocer a alguien sin conocer su nombre. Uno puede conocer a fulano, a otra persona sin conocer el nombre. Es difícil conocer a alguien si no le conoce el nombre. Yo siempre he pensado eso, que es importante el nombre. A veces que no es tan importante o no, que yo creo en Dios, en mi Dios, pero hay que conocer el nombre del Señor. Por ejemplo, lo que decía el pastor Gustavo, tiene toda la razón, que hay mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 44, el versículo dice, yo soy, así dice Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Eso lo dice, eso es un mandamiento de Dios también. Dice, yo Jehová. Entonces, para nosotros es importante conocer el nombre. Para dirigirse a alguien, hay que dirigirse por el nombre. Poderoso eso porque, mire, a mí me ha pasado a veces, hermano, y da vergüenza, que uno tiene digamos, una comunicación con una persona y lo trata. Y de repente uno lo ha tratado tiempo y no sabe el nombre de la persona. Y ya con tanto tiempo, uno le da como vergüenza preguntar el nombre. Así. Mire, yo hago una célula para Colombia unos días y está la mamá de la hermana. Yo la conozco hace años. Oye, ¿sabes qué? No sabía el nombre. No me sé bien el nombre, hermano, todavía. Y sabe que me lo repite. Es importante porque el nombre entonces da una confianza. Imagínate, tengo que decirle en público, decir, no sé, Pastor Eduardo, Daniel Gil y se me olvidó el otro apellido. Bueno. Pero darle un reconocimiento ahí a el varón, ¿cómo es que es su nombre? Una vergüenza. Entonces, ¿cómo? No, cuando uno dice, ay, ¿cómo se llama? No sé. Hermano, y es importante lo que está dando porque nos da a conocer. El hermano, aquí nos da en otro versículo. Saludamos al hermano Ibrahim Ernesto Tuama Jiménez. Digo su nombre completo porque es importante. Desde el venezolano que está en Perú. Y nos da un aporte, Pastor Daniel. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. O sea que todos estos textos que estamos diciendo ahorita nos dicen que lo que dice Deuteronomio 6:4 es real, Dios es uno. Claro, eso es lo que hay que zanjar, hay que decir, Dios es uno. No son dos, como dice la canción, no son tres, dice Dios es uno. Es el primer mandamiento, Dios es uno. Bien. Entonces, mire, acá, y yo, para complementar, ¿cómo dice? Isaías 44. Sí, 44. Usted leyó el 44, ¿verdad? 44. Del 9 en adelante conseguimos, verso 9 en adelante, conseguimos un tema muy, muy importante para las personas que a veces discuten con otros y dicen, mire, que las imágenes, y a veces algunas personas se tornan ofensivas, se sienten ofendidas porque le hablan de las imágenes, pero usted puede agarrar este texto porque hay personas que no son cristianas y que están siguiendo seguramente la transmisión. Entonces, Isaías 44, 9 en adelante de su Biblia católica, agárrala y usted la puede leer en su casa en voz alta y estudiarla un poco. Y usted se va a dar cuenta que no somos nosotros los evangélicos ni que somos despectivos ni que estamos intentando ofenderle, sino que hay una verdad en la Biblia que habla, que explica sobre la adoración de imágenes, sobre forjarse imagen, hacerse imagen de algo. O sea, Dios está más interesado en que usted le conozca y que lo tenga en el corazón. Y eso de las imágenes y todas estas cosas, dice que agarran una madera, un trozo de madera, con un pedazo de madera se hacen un dios, ellos mismos lo están haciendo y no se dan cuenta que ellos mismos lo hacen, con otros pedazos cocinan y se hacen una torta y dicen estoy lleno, me llené mi estómago, no se dan cuenta que
que es un pedazo de madera y que con las dos está alimentando, cómo se va a postrar delante de uno. Eso lo dice ahí en ese pedazo, en ese texto. Entonces, es importante también que a veces nosotros intentamos entrar en discusiones para hacerle entender a otra persona, y hay unos textos muy buenos acá, y que usted los puede usar con su familia, con su familiar, con su amigo, en vez de entrar en esa riña, a veces ofensivas o palabras que puedan ser lastimosas para una persona. Usted le lee este texto y pudiera hacerlo entrar en razón, sin necesidad de que haya una confrontación. Claro, no se sienta ofendido, no se sienta ofendido. Yo le pido, léalo nomás. Exacto, bien. Y sigue leyendo un poquito más abajo, en el 45 dice, yo Jehová y ninguno hay más, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, para que sepas que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, él mismo dice, no hay otro más. Del 45, del 4 en adelante. Hay otro texto aquí que nos comparte, pero antes de leer ese, vale la pena decir esto, que estos dos van a estar diciendo tan poderoso, porque entonces estamos diciendo de conocer a Dios. Ahora, como dicen, no estamos aquí para tratar de decirle que sabemos, estamos aquí para decir lo que dice la Biblia. Entonces, lo que dice la Biblia es 44:9. Debería hacerte una pregunta. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que conoces? Porque si dice, no, yo tengo mi religión o mi creencia y este es mi Dios, bueno, pero no lo digo yo ni él, lo dice la Biblia, no, para que no lo van a ver. ¿Qué clase de Dios está creyendo usted? ¿El de las maderas? Pues la Biblia dice que ese no es el Dios de la Biblia. Así. Y es muy importante que nosotros seamos sinceros. No estamos tratando de que usted se venga y crea lo que yo quiero, no. Lo que dice la Biblia. Y eso dice la Biblia. Pero como digo, no se sienta ofendido, no busque pelear con... Uno no busca pelear ni contender con nadie. Léalo nomás. Léalo cuando esté solo, cuando tenga tiempo, cuando no quiera pelear con nadie. Abra su Biblia y léalo usted mismo. Amén. Léalo. Voy a compartir otro texto que nos dicen aquí. Dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y ahí podemos decir lo que el versículo que citó el hermano Víctor. Él es el primero y él es el posterior. Oye, mira, qué bueno que tocó ese tema, que dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, que sale en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en Isaías, un profeta, que escribe eso, yo soy Jehová, yo soy el primero, yo soy el postrero, y después de hartos libros de la Biblia, después del nacimiento de Jesucristo, nos vamos al final de la Biblia, hasta Apocalipsis. Amén. El Apocalipsis 1, así empieza el libro de Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, el primero, el último. Y le dice a Juan, que está escribiendo el libro de Apocalipsis, dice, escribe en el libro lo que ves. Escribe en el libro lo que ves. Y Juan se volvió a ver de dónde venía esta voz y al darse cuenta se percata de que había un candelero de oro. Y en el medio del candelero había uno semejante al Hijo del Hombre. Juan conocía al Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, la voz que le habla dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, el que estuve muerto y vivo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es lo mismo que sale en la antigüedad con el profeta Isaías, es lo mismo que se repite nuevamente en el Nuevo Testamento, perdón, en el libro de Apocalipsis y Revelaciones. Yo soy el primero y yo soy el último, el alfa y el omega, el que estuve muerto y vivo. Como dijo el pastor Daniel, entonces, aquí, es importante, y le recalco esto, porque el Antiguo Testamento no puede ser sin el Nuevo. Y el Nuevo sin el Antiguo, porque es un complemento, una simbología, una sombra de lo que va a venir. Tremendo. Todo concuerda porque así la palabra de Dios. Pastor Daniel. Amén. Hablábamos de Deuteronomio 6:4,
algunas personas dicen, eso es el Antiguo Testamento, en Marcos 12:29 conseguimos la misma escritura. Los fariseos le preguntan al Señor y le preguntan que cuántos, porque él estaba hablando del Padre, el Padre le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Le repite nuevamente el Shema, y repite nuevamente el mismo mandamiento de Deuteronomio 6:4, sin miedo, sin temor. Ellos no entendían lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, presentándose, como dice en Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Lo mismo que conseguimos en Juan y muchos versículos más. Estamos dando espacio a que los hermanos manden sus versículos, que opinen allí, porque es interesante saber que los que están escuchando están sintiendo esa misma emoción que nosotros cuando empezamos a hablar del nombre y empiezan a salir versículos, porque es fluidez, es una bendición poder hablar del nombre. Uno empieza, no termina nunca de ¿Por qué? Porque una palabra. Acá están mostrando este versículo, Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Estamos hablando de conociendo a Dios. Entonces, Apocalipsis él lo citó, ¿no? El que vive estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Gracias, hermano Ibrahim, perdón. Y otro texto que nos han dado aquí, bueno, poderoso, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Amén. Hermano Pepito. Mira, cuando hablo con alguien que busca textos aislados de la palabra de Dios para decir, mire, ahí hay dos, pues ahí está el Padre y está el Hijo. Y siempre quedan cortos, le falta el tercero. Ahí está hablando al Padre, pero le falta uno, le falta el otro. Yo antes no discutía, pero sí buscaba y le explicaba a la persona que hablaba conmigo, mira, pero esto no es así, o le decía, léelo en la Biblia, pero ahora yo lo dejo que hable. Pero siempre la palabra de Dios es como un todo. No existen los textos aislados. Nosotros estamos citando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de las palabras de los profetas, palabras de los mismos apóstoles. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que dice que ¿por qué Jesús ora? ¿Por qué Jesús ora al Padre? Y yo le explico, bueno, a mi hijo le explico igual, que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre y al hacerse hombre se sometió a las leyes humanas, de tener hambre, de tener miedo, de tener frío, de cansarse, de no tener dónde recostar su cabeza, dice la Biblia. Entonces, esos atributos humanos y son, Dios se sometió a esas leyes humanas. Pero hay una parte en Colosenses 3:9 que dice, en él habita, está hablando de Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa parte es muy importante porque Dios siendo Dios, el Dios del universo, nunca dejó de ser el Dios del universo. Y que llenaba todo el cielo, y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero ese Dios se hizo niñito y vivió entre los hombres. ¿Me entiendes? La diferencia es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y usted lo puede buscar y sale en Colosenses 3:9. Amén. Amén, amén. Entonces, hay algunas cosas que la gente maneja en algunos vocabularios cuando habla del Evangelio, como hablábamos ahora de la Trinidad. Por lo menos el término Trinidad no aparece en la Escritura, fue un término creado, tenemos históricamente su origen, sabemos quién lo sacó, de dónde sacó, por qué se afianzó. Solo usted lo puede investigar. Le podemos dejar la tarea a los oyentes de investigarlo de dónde salió y que nos puedan dar esa referencia. Es bonito que usted lo sepa y que lo investigue, que lo documente, que lo tenga claro para cuando discuta este tema, tenga bien en claro de dónde salió. No aparece en la Biblia, no va a conseguir el término Trinidad porque no existe. El
tiempo en la Biblia, desde un principio dice Dios es uno y al final termina diciendo Dios es uno. Un trono y uno en el sentado. Entonces conseguimos en Romanos 9:5 una preciosa escritura que dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y conseguimos muchos versículos, podemos seguir diciéndolos con afluencia. Queremos que cada uno comience, pues se saque esa maquinaria de versículos que usted tiene ahí guardado, porque todo lo que alguna vez hemos conversado, hemos discutido este tema, hay muchas partes de la Biblia que nos aclaran y que nos dan. En estos días estábamos conversando con mi hermano Víctor y estamos hablando sobre la conversión de Saulo, cuando Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y ese es un tema muy bueno. Y en toda parte, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que todo apunta, es más nuestra naturaleza, a través de la congruencia. Sabemos que hay personas que no han estudiado la Biblia y ellos dicen, no, sabemos que Dios es uno. Los indígenas sabían, eran monoteístas, ellos decían, hay un solo Dios. ¿Y quién se los enseñó? No, eran indígenas. Pero nuestra naturaleza nos dice, algo nos señala, o sea, algo dentro de nosotros nos dice un solo Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él. Hay un soplo en nosotros y eso nos muestra, también nos da una dirección, y esa dirección es correcta cuando nos explica. Aparte, pues tenemos la palabra profética más perfecta que dice el apóstol Pablo, Pedro en su epístola, para guiarnos, para seguir como lo entendemos. Lo que dice Pastor tiene toda la razón porque nosotros estamos hablando de una religión monoteísta. Y hablamos de los patriarcas, y a los patriarcas nunca se les habrá ocurrido pensar en un Dios, más de un Dios. Si hablamos de Abraham, por ejemplo, él no tiene el concepto de un Dios o de dos dioses o de un Dios con tres personas distintas y un solo Dios. Él nunca lo nombró así, nunca lo entendió así. Él siempre entendió de un solo Dios un solo Dios soberano. Dice que hay un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y como decía usted, esa creación se hizo con posterioridad. La creación de un Dios trino, o de un Dios con tres personas distintas que yo todavía no lo puedo entender. Pero mire, hay una parte de la Biblia que a mí me gustaría compartir también, porque nosotros recién había un hermano que dijo un texto bíblico que hablaba de un Señor, una fe, un bautismo, ¿cierto? Amén. Y el Señor, cuando estaba con sus discípulos y lavaba los pies de los discípulos, le dijo, ustedes me llaman maestro y Señor. Y lo hacen bien porque lo soy, dice. Él se manifiesta a ellos como Dios también. Cuando le lavó los pies a los discípulos, él le dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y lo soy. O sea, yo soy el Señor, dice. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, y también la palabra la palabra de Dios también se complementa. No se contrapone, se complementa. Así es. Amén. Otro versículo, San Juan 4:45, pero mentiras. San Juan 6:45. La hora. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Claro. San Juan 6:45. Y el otro es San Juan 6:65. Bueno, se está diciendo porque el pastor habló de lo innato que hay en el hombre desde el principio de entender. Piensa en esto. Todas las deidades que ha inventado el hombre siempre ha tenido una deidad mayor. Sí. ¿Cuál es la razón? Porque ellos entienden que hay uno que es por encima de todos y está por todos. Las demás deidades que ellos se han ido adjudicando o inventando son por ya el mismo engaño, o
¿cierto? Del enemigo a tener su fe. Entonces, que el dios sol, que el dios luna, que Amalok, ¿no? Amalok, el fuego, que así, eso es algo que el hombre ha ido en los tiempos. Hoy en día, pues, todavía hay gente que cree en el dios sol y luna, pero hay otro tipo de dioses. Pero el corazón del hombre, por encima de todo, sabe que existe lo que ellos llaman un ser supremo. Y podríamos decir lo que Pablo le dijo a los atenienses: en todo observo que sois muy religiosos. Religioso. Por uno de vuestros santuarios vi una inscripción que decía al Dios no conocido. ¿Qué estamos hablando esta noche? Conoce a ese Dios. Es importantísimo, man. Y qué bendición ser. Es que a Pablo. Disculpe. Es que a Pablo se le reveló el Señor, así como Dios se le reveló a sus discípulos. Ustedes me llaman maestro y Señor porque lo soy. A Pablo también se le revela de la misma forma, porque Pablo también, monoteísta, judío, dice, en cuanto a la ley, fariseo, ¿cierto? Un fariseo, un religioso y maestro del judaísmo. Él perseguía a la iglesia y perseguía a los que hablaban en el nombre de Jesús. Él perseguía el nombre. Él perseguía a esa secta, los que adoraban a Jesús. Entonces, la conversión de Saulo también lo relata, que Saulo cuando perseguía a la iglesia, de pronto se le vino un resplandor y quedó ciego, y todos los que estaban con él también lo vieron. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Él pregunta, él hizo una pregunta sensata, ¿quién eres, Señor? Él preguntó, ¿quién eres, Dios? ¿O quién eres, Elohim? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, a él se le revela el nombre, y por eso Pablo, entiendo yo también, que es el que escribió más libros del Nuevo Testamento. Entonces, es importante también tener esa revelación que recibió Pablo en cuenta, porque a Pablo se le revela al Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Acá tenemos hermanos que han puesto hartos textos. Leemos. Sí, señor. Daniel, hermana Daniel Maldonado, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Deuteronomio 4:35. Y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios de los cielos y bajo la tierra. También tenemos otro texto aquí que dice la hermana Erika, 1 Juan 5:20, un texto que todo apostólico tiene que saber. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Solo voy a decir una cosa, si este es el verdadero Dios, los demás ya saben la respuesta. Mano Víctor Mora Barrera, usted nos puso Miqueas 1:3, ¿está bien? Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Amén. Una manifestación total, hermano. Yo creo que estamos aquí tratando de como, no sabes cómo tratar de decir como, wow, mira, estamos acá diciéndole, Dios es hermoso y nos ha revelado su nombre. Amén. Él quiere que usted sepa quién es él. ¿Qué va a hacer una pregunta así? Ustedes responden, los patrones también aquí. Si Dios fuera más de uno, ¿con quién hablaba Adán en el Edén? Sí. Hay cosas que por lógica nosotros sabemos que el Señor se manifestó. No necesitamos ser tan preparados como el hermano Mendizábal para poder entender. Esto es entendible desde una persona que aún mi papá no tiene sexto grado, él aprendió a leer en el ejército cuando pagó su servicio militar y él no sabe leer bien y los versículos, él nombra la cita y uno se la tiene que leer
y él es muy bueno explicando esto. Y se sabe los versículos todos de memoria. Entonces, eso nos enseña que cuando nosotros queremos y cuando queremos conocer de Dios, podemos aprender tanto de Dios que no necesitamos ni siquiera, bueno, una bendición que podamos ir a una universidad y aprender estudios teológicos. Amén. La teología es que nosotros desarrollamos, la teoría sistemática, que es la que enseña que Dios es uno. Y el hombre de Dios tiene que ser preparado, pero si usted en su casa, aunque usted no tenga una gran preparación, pero se pone a buscar de Dios, a estudiar la palabra del seguro que el Señor le va a dar tremendas cosas que usted va a poder, como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, porque está en la Biblia. Entonces no necesita conocer pergaminos antiguos para desarrollar un estudio. Usted puede estudiar y prepararse tanto que usted puede ayudar a otras personas a hacerle ver la realidad, a guiarlos por el camino de la verdad, porque hay muchas cosas que hoy en día estamos hablando y que personas no entienden todavía, y cuando usted les pregunta, ellos dicen sí, y todavía están menguando. Usted le pregunta el nombre de Dios y ellos están preguntando y se quedan un rato pensando Dios. Algunos por ahí dicen el eterno porque saben de dónde sale el término eterno, otros no, otros lo dicen porque lo han escuchado de otros. Entonces es importante conocerlo y entenderlo, porque es nuestro Dios. Debemos saber, lo más importante para nosotros, como lo dice el primer mandamiento, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces hay que dedicar cierto tiempo a conocer a nuestro Dios, a saber estas cosas acerca de Él. Tenemos otro texto acá muy bueno y tremendo lo que dice el pastor, y también el hermano Víctor hace ratico. Es importante que usted conozca a Dios. La mejor manera de conocer a Dios es a través de las Escrituras. Amén. Entonces, hermano, una vez alguien me dijo algo acerca de un trabajo que estaba aprendiendo y me dijo, mire, esto de esta manera, el eje de esto siempre va así, así, así. Y una vez hice lo que él me enseñó, porque él me, y resulta que no era así, porque no siempre era así. Entonces, había una manera, entonces tuve que investigar cuál era la manera, cómo era, porque me pegué una embarrada, mejor dicho, impresionante. Lo mismo, hermano. Si alguien le dice, no, es que Dios tal cosa, dígame dónde dice la palabra de Dios. Y nadie va a decir, no, es que no me acuerdo, es que no sé, no. La palabra de Dios lo dice. Amén. Nos enviaron un versículo muy bonito. Lo comparto antes de pasarle al hermano Víctor. San Juan 12, 44 al 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Mejor dicho, bien bonito este texto, y es muy importante, porque acá ya abrió la pregunta a alguien. Bueno, si ustedes dicen que Dios es uno, pero ¿por qué yo veo por allá que dijo Jehová, que dijo Padre, que dijo Cristo, que el Espíritu Santo, que la zarza? Entonces, sería también, se alcanzamos a tocar un poquitico ahí, rapidito, no sé si eso, yo solamente voy a dar a esa parte, le voy a dar mi aporte sencillo. San Juan 4, 24, Dios es espíritu. Amén. Y como es espíritu, se ha manifestado de diferente manera porque es un espíritu. El espíritu que está en el huerto del Edén con Adán y Eva fue el mismo espíritu que le apareció en la zarza a Moisés, fue el mismo espíritu que engendró en Jesús a María, y fue el mismo espíritu que engendró el día del aposento alto. Amén. Amén. Sí, lo que quería decir yo era un consejo para alguien para los incrédulos, un consejo a los incrédulos. Si no sale en la Biblia, no lo crea. Es un consejo. Si no está escrito algo, si no está escrito en la Biblia, no lo crea. No es verdad. Ahora, si sale en la Biblia, créalo. O sea, si usted es incrédulo, si no le cree a los hombres, léalo. Y si no sale en la Biblia, no lo crea. Pero si sale en la Biblia, créalo. Amén. Mire, ahí saludo a mi papá que me está viendo, mandó un versículo. Él también estudioso de la palabra de Dios. Con él yo he aprendido casi todo lo que sé. ¿Quién es el hermano Víctor Mora? Sí, pues, se llama igual que yo. Yo pensé que era usted. Yo dije, ¿a qué hora se iba? Hermano, No.
Víctor, Dios le bendiga. Saludos allá a Talcahuano. Aprovechemos y saludemos a los hermanos que están ahí. También está el hermano Ibrahim, el hermano Daniel, la hermana Erika. Y la verdad es que en esta tabla no me deja ver toda la gente que está conectada. No fui bien. Pero yo sé que hay varias personas viéndonos. Y es un tema muy interesante y también es un tema muy edificante y sabroso. Apasionante también. Uno busca versículos y aparecen. Mire, yo les voy a compartir uno que a mí me ha servido mucho. A mí me ha servido harto porque cuando uno empieza a estudiar de la palabra de Dios y alguien te dice, oye, pero aquí hay dos, y Dios y Jesús ora, y esa, a lo mejor cuando uno está empezando te hacen dudar, y la idea es aprender, la idea es conocer al Señor, y al final, esta es la vida, si nosotros tenemos que seguir aprendiendo hasta que nos vayamos con Él. En Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Y después, en un versículo abajo dice que, al final de todo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Va a llegar el momento donde toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Antes de que el pastor Daniel siga ahí, quiero ahorita sí conseguir unas personas que están con algunos. Hermano Franco, Dios le bendiga, la hermana Sarvia Esther, la hermana Cris Sánchez, la hermana Agnelli, la hermana Joana López, la hermana David Stapo, la hermana María Valencia, Camila Merubia, Samuel Alfonso Mínguez, Dios le bendiga, hermano Leonardo Maldonado, Belkis Fernández, entre otros. Dios les bendiga, hermano, gracias por estar con nosotros, y decimos que el deseo de nosotros aquí es que usted salga aquí edificado, algo que usted pueda decir, uy, mira, si alguien me ha preguntado tal cosa, puedo decirle este texto. Pastor Daniel. Amén, amén. Sí, hay muchos versículos. A mí me gusta mucho los versículos en el libro de Juan, porque Juan presenta a Dios como a Jesús como Dios manifestado en carne. Recuerden que hay versículos clave en el Evangelio según San Juan, como Juan 10:30, como Juan 1. En diferentes versículos presenta la divinidad de Jesús. Entonces, en versículo comenzando de Juan 1:1, donde dice el principio del verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 1:10 dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, estamos hablando, hay personas que están discutiendo, no, estamos hablando de esta, hasta la tercera, hasta la segunda persona. Estamos hablando de un Dios obrando de maneras para poder alcanzar al ser humano, para poder llegar para poder romper el pecado. Y usted sigue leyendo más abajo, dice, y en el 14 dice, y ese verbo fue hecho carne. Amén. No es demasiado. Disculpe, pero es demasiado. Entonces son versículos que uno los abre y uno se anima y uno siente tanto gozo cuando uno empieza a hablar de estos versículos, porque uno siente, o sea, que hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo, que nos está, una llama que se enciende cuando empezamos. Y yo sé que efectivamente los hermanos que están escuchando, el hermano Ibrahim, que estuvo con nosotros en Venezuela, que nos conoce, él debe estar que dice muchos versículos, porque él sabe muchos versículos. Sí, te ha dicho algo, hermano Ibrahim. Y muchos hermanos que están allí, yo sé que están por haga su comentario que le vamos a tomar en cuenta, porque de verdad este es un tema que nos enciende porque somos la iglesia del Señor. Y la verdad está escrita en la palabra y está plasmada allí. A veces nosotros cuando hablamos de estos temas usamos muchos argumentos, pero el argumento más importante es el versículo bíblico, porque está plasmado en la Biblia. No estamos hablando de algo que inventó Tertuliano ni Justino, ni que viene que está mezclado con un misterio oriental y nada. No, estamos hablando de algo que está claramente establecido en la palabra de Dios.
Amén. Saludamos acá otra vez al hermano Ibrahimovic, pero Ibrahim, no Ibrahimos, es Ibrahim, disculpe. También hermana María Valencia, hermana María, Dios le bendiga, muy buenas noches para usted allá en Colombia, una amiga, una tremenda adoradora. Y hermano Marcelo Monsalve Espinosa, un amigo de la casa, Dios les bendiga muchísimo. Entonces, mire, a mí me gusta como hacer esas preguntas. San Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, está hablando del verbo que se hizo carne, o sea, lo que llama la gente el hijo, hagámoslo así, ¿cierto? Pero si este hijo hizo el mundo, ¿dónde queda el papá? Porque cuando me pongo contento me sale mucho colombiano. Ahora, pero si este papá no es el espíritu, pero el espíritu era el que está en el principio, entonces, ¿quién es el papá? Estoy hablando así de una manera como muy, hermano, y si este verbo que era el logos, lo habla de una manera progresiva, el principio era el verbo, o sea, la palabra hablada, y el verbo era con Dios, un pensamiento expreso, y el verbo era Dios. Digo, a mí me gusta mucho esto, entonces ya como que, y ahí hermano Víctor lo citó, y aquel verbo fue hecho carne, no otro, el verbo que era Dios. No, hermano, eso es demasiado, me gusta mucho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del, no primogénito, unigénito, único. Entonces, es tremendo. Y bueno, yo sé que todos quieren citar aquí Timoteo 3:16. Claro, y Dios fue manifestado en carne. Entonces, no estamos aquí como, digo, o sea, yo me pongo muy contento y me gusta mucho este tema, porque para mí es cosa reveladora, de verdad, como wow. Y le agradecemos a Dios esto. Y no estamos aquí tratando de decirle, no, usted está mal, estamos tratando de decir lo que dice la palabra de Dios y nos gustaría mucho que usted pudiera entender un poco, porque estamos hablando de eso, ¿no? Conocer a Dios. ¿Qué Dios conoce usted? Es muy, muy importante. Mano Víctor, ¿iba a decir algo? Sí, sí, estaba viendo, es que me acuerdo de temas que he conversado justamente con mi papá y en Isaías, me gusta Isaías porque siempre revela cosas que yo veo después en el Nuevo Testamento. Y dice, yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. ¿Cierto? Así. Yo anuncié y salvé. No hay fuera de mí no hay quien salve. Y Jesucristo es el Salvador. Él es el Salvador del mundo. Lo han visto en varios pasajes bíblicos, sale que Jesucristo es el Salvador, pero en Isaías dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Así es. Bueno, otro texto que están diciendo acá, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Dios y Salvador. Jesucristo. Oiga, pastor, mire, yo quiero compartir algo con usted, un secreto en realidad, que estaba justo viendo el 14, dice entre paréntesis, si usted lo busca en su Biblia, bueno, en todas las Biblias, en lo mismo dice, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, ¿cierto? Gloria como el unigénito, pero está entre paréntesis. Y yo estudiando, y bueno, y conversando con mi papá, más que nada, que él me reveló esto. Juan estuvo en la transfiguración de Jesús. Y Jesús les dio un mandamiento a los que estuvieron ahí, subieron el monte, una montaña, estuvieron, y dijo, no le cuenten a nadie esto. Entonces, Juan dijo, ¿lo cuento o no lo cuento? Y lo escribió entre paréntesis. Sí. ¿Recuerdan eso, no? Sí, hermosísimo. Claro, lo coloco. Juan dijo, no le cuenten a nadie lo que vieron. No le cuenten a nadie cuando Jesús se transfiguró, no le cuenten a nadie, pero él lo escribió entre paréntesis. Vimos su gloria. No podía contenerlo. Hay Sí, cosas que no se pueden contener, que no se pueden guardar. Claro. Igual cuando vamos al monte de transfiguración, vemos al Señor haciéndole una promesa en Éxodo 33:18 ya, una contesta a la petición de Moisés que quería ver su gloria. Y él dice, Claro. no me vas a poder ver
en espíritu, porque no hay hombre que me vea en espíritu y viva. Claro. O sea, que me ve y viva. Así es. Pero le dice, pero vas a poder ver mi espalda. En la Biblia cuando hablamos de espalda hablamos de descendencia. Y más adelante a través de esa ranura lo vemos en el aposento, en el monte de la transfiguración hablando con Moisés. Y pudo no solamente verlo, sino hablar con él. Y estamos viendo la manera, la única manera de que el hombre pudiera ver a Dios, o que puede ver a Dios, es a través de Jesucristo. Amén. Porque no podemos ver a Dios y sobrevivir para poder, pero a Jesucristo su Hijo sí le podemos ver. Y algunas personas se confunden con esto, porque no entienden que Jesucristo es el velo de Dios, para que la humanidad pudiera haber tenido un contacto con Dios de esa forma y poder solucionar muchas cosas como la remisión de nuestros pecados. Era poniéndose un velo de carne y viniendo a hacer ese sacrificio, el mismo como lo dice en Isaías 52, verso 6, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. Entonces era el mismo que iba a estar presente acá. Y más adelante donde estamos leyendo, por ahí en el 44 habla de un Dios que se encubre, que se cubre, que vino hacia nosotros porque no le podíamos ver. Porque Moisés estaba delante de él y hablaba con él, pero él estaba así, con Sí. sus manos cubriendo, porque si él se descubría el rostro, perdía la vida. Y sin embargo era tanto lo que se pegaba de él como nosotros cuando nos acercamos a Dios mucho en oración y ayuno, que él se llenaba tanto de la gloria de Dios que el pueblo no resistía verlo en la cara, porque era resplandeciente, como nosotros hoy en día podemos hacerlo cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos constantemente a Dios, podemos quedar impregnados de esa maravillosa gloria de Dios también. Ahora, hay un texto que lo estaba guardando para el final porque ya casi, pero voy a decirlo, lo citó hermano Ibrahim. 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Entonces la gente dice, Dios mío, acá hay otro hijo, acá hay otro Dios. Pero a mí me gusta siempre ponerle mucho cuidado a las expresiones en los versículos. Cuando dice, por ejemplo, Dios, cuando dice Cristo, cuando dice Cristo Jesús, cuando dice Jesucristo, cuando dice Jesús, cuando dice Hijo o Padre, no lo dice así como porque, pongámosle aquí Jesús, no, porque cada cosa tiene su significado. Aquí el apóstol está hablando de la función misma redentora del Hijo, o sea, del Cordero, porque si en este día nosotros no estuviéramos bajo ese sacrificio, le digo una cosa, que Dios hace rato se hubiera llevado como, ya hubiera acabado con esta humanidad, porque el pecado y la contaminación es tal. ¿Qué es lo que nos diferencia de los días de Noé? ¿Qué nos diferencia de los días de Sodoma y Gomorra? Que cuando miramos el globo terráqueo, hablando de la mente espiritual, sobre el globo está la sangre del Cordero, porque Él no murió por unos, Él murió por todos. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol en Corintios es que va a llegar un día en que esa función y ese sacrificio ya no va a ser necesitado y se lo va a entregar. Y no dice al Padre, dice a Dios. Amén. Hermoso eso. A Dios. O sea, a este que gobierna sobre todos, ya esta función va a ser diluida para que Dios sea en todos, para que Dios sea todo en todos. Eso es tremendo, hermano. Entonces, no es que, porque entonces, ¿qué va a hacer el Hijo? ¿Se pierde en la eternidad? O sea, que hizo el trabajo duro. Si fuera otro Dios, hijo, digamos, hizo el trabajo, bueno, ya vaya para la casa que ya no lo necesito. No, así no funciona nuestro Dios, ¿no? Es importante eso. Bueno, Víctor, díganos las últimas palabras en este programa esta noche, no sus últimas, porque ya estamos en la hora, pero denos su último aporte, su síntesis de lo que hemos podido hablar esta noche. Ya vamos a empezar del principio de nuevo. Mire, lo importante de todo esto es que nosotros podamos llegar a alguien. Yo, más que hacer una síntesis y señalar algún versículo de cierre, yo quiero decir que
Las personas que a lo mejor no han conocido el nombre del Señor, no han conocido el nombre de Dios, que es importantísimo el nombre, porque en el nombre del Señor está la salvación. El bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo. Es decirle a la persona que a lo mejor no ha podido conocerlo, no ha podido conocerle, es que no decirle que estuvo en un error, eso no quiero decirle eso. Quiero decirle que todo este tiempo que usted ha creído, a lo mejor en una Trinidad, en un Dios trino, en un Dios en tres personas distintas, o llámelo como usted quiera llamarle, no es que esté un error, no es un error en sí, es una preparación para realmente conocer al Señor. Y si usted tiene un corazón dispuesto y decir, en realidad quiero conocer a ese Dios, quiero conocer al Dios, el nombre del Señor, quiero tener una intimidad con Dios, quiero tener un encuentro con Él, no ponga estas barreras humanas que nosotros ponemos de conocimiento, de que mi abuelo me decía esto, mi abuelita me decía esto, y yo tengo que creerle a mi abuelita. Hágalo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Entonces, no piense que uno lo quiere o lo quiere cambiar, no es eso, es que a lo mejor Dios lo está llamando y usted ha vivido todo su tiempo, no en un error, pero sí para conocer realmente el nombre del Señor, llegar a conocer y tener un encuentro con Él y tener una intimidad con el único Dios verdadero. Yo estoy muy contento de este programa, me gustó mucho, bueno, me gusta mucho juntarme con ustedes, pero no hemos podido a tomar un tintico, pero va a llegar el tiempo que tintico le llamamos al café, Amén. una aclaración. Pero vamos a tener tiempo ya, yo creo que vamos a salir adelante de esta pandemia y vamos a poder reunirnos ahí en la iglesia de Iquique, los pentecostales del Tamarugal. Les mando un saludo, un abrazo a la distancia, los quiero mucho y queda pendiente nuestra clase de varones aquí en mi casa, como lo hicimos la otra vez. Y podríamos transmitir acá de la casa. ¿Qué les parece? Les dejo el desafío, ¿no? Desafío aceptado. Amén. Con parrilla o sin parrilla. Qué bueno. Les mando un abrazo. Gracias, hermano Víctor, por estar con nosotros esta noche. Qué tremenda bendición. Un saludo también. Quiero saludar al hermano Fabián, que iba a estar con nosotros, pero bueno, los fines de mes para son. Pero lo vamos a tener aquí también. Y seguro vamos a estar en la junta ahí, porque va a estar buenísimo. Pastor Daniel, díganos una síntesis de lo que hemos hablado hoy. Amén. Para terminar, bueno, hay muchos versículos, hay muchos capítulos que nos muestran la unicidad de Dios, Dios es uno, Dios es uno. Hay un versículo en Hechos 4:12 que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Lo anuncia el libro de los Salmos. Habla, hermano, en todo, anunciando, le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Y venía destellando de que ese nombre, un nombre sobre todo nombre, y no hay otro nombre. Jesucristo es el único nombre de Dios para nosotros. La Biblia habla en el libro Apocalipsis que en aquel tiempo allá en el reino de los cielos vamos a tener una piedrecita y en la piedrecita un nombre nuevo. Ya estamos hablando del reino de los cielos, pero acá en la tierra no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para nosotros obtener la salvación de nuestras almas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, conozcamos esto de Dios. Y cuando nosotros conocemos más de Dios, pues podemos acercarnos más confiadamente, más seguros. Y si usted todavía no lo entiende, no se desespere, no se aflige, no se confunda, vaya a la palabra de Dios y busque estos versos, puede comunicarse con nosotros a través de los pentecostales del Tamarugal y dejarnos ahí una notita, yo quiero aprender, yo quiero que toquen este punto, este tema, y pónganos su versículo, ese versículo que usted cree que es el que lo está haciendo raro, lo tiene allí pensativo, no se preocupe, no va a ser, toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces póngale y vamos a intentar ayudarle, vamos a intentar guiarle y usted mismo a través de la palabra de Dios lo va a aprender y va a obtener esta revelación en el nombre de Jesús. Tremendo. Bien, no nos podemos ir sin antes leer un texto que nos pidieron que lo analizáramos, pero la verdad este texto usted lo lee y se analiza solo.
San Juan 14:7. Amén. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es Jesús hablando a sus discípulos. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Como dijo Daniel, este es el velo. Su carne fue el velo para que el hombre lo conociera, porque también la palabra lo dice. Y él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Esto está es la imagen visible del Dios invisible. La razón era el espíritu, y imagínense que Dios hubiera manifestado, porque él hubiera podido manifestarse en espíritu y hacernos que lo viéramos. Amén, sí. Estamos corriendo, no sé, nos morimos primero por su gloria, y segundo, te imaginas, no, el susto. Ahora, la otra razón de su manifestación es porque él es un Dios poderoso y ejemplar. Él no viola sus leyes, y en su ley estaba la remisión de pecado a través de la sangre. Entonces, él mismo hizo el plan, no cuando Adán iba a pecar, que la gente dice, ay, no, a mí me tocó inventarse algo. No, la palabra dice que el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro dice eso. Entonces, querido hermano, como dijo el hermano Víctor, el pastor Daniel, estamos aquí con la intención de hacer un aporte. Si usted tiene algún texto en especial que dice, ¿sabe que no, como que no lo entiendo, me confundo, y quiere escribirnos ahí, podemos dialogarlo y tal vez darle una interpretación a la luz de la Biblia. Complicado cuando una doctrina necesita salirse de la Biblia para ser explicada, eso ya es difícil. Bien, queridos hermanos, tremenda noche. Vamos a hacer una oración para terminar. Amén. A todos los que están conectados, paz de Cristo, Dios les bendiga mucho. Hermano Víctor Mora, papá del hermano Víctor, gracias por estar con nosotros, tremenda bendición, mi hermano. Esperamos tenerlo aquí pronto cuando pase todo esto, y le prometo que si viene jugamos fútbol. Amén. No. Amén. Amén. Oramos en el nombre del Señor, pastor Amén. Daniel, por favor. Señor de los cielos, venimos delante de ti, Señor, te damos las gracias. Gracias por esta noche. Oh, dime gracias, Señor, por permitirnos compartir, Señor, con cada uno de los hermanos que nos están siguiendo, con nuestro hermano Víctor, Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar bajo tu bendición. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que anhelan aprender más de tu palabra, Señor, por lo que tienen, Señor, alguna confusión, revélales tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Por los que están enfermos, Señor, y están clamando a ti por sanidad, te pedimos en este momento, seas tú tocándolo con tu mano sanadora, Señor, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús sobre ellos. Te pedimos, Señor, por aquellos que tienen problemas familiares, seas tú, Señor, ayudándoles, seas tú, Señor, dirigiéndoles, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Amén. Sí es. Aleluya. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Este fue su programa Fuerza para Vivir. Programa que te impulsa a vivir mejor. Paz de Cristo. Bendiciones.